Eh, entonces, entonces, repito, la necesidad que tenga mi organización no tiene por qué parecerse a otra. Entonces, cuando decimos que el objetivo es aplicar los procesos de reclutamiento, selección y contratación con una visión sistémica o estratégica, estamos hablando de dar con el perfil idóneo. Ahora, el perfil idóneo no se refiere, no se relaciona o no tiene nada que ver solo o exclusivamente con temas de experiencia, con temas de formación. Se supone que eso es indispensable, ¿verdad? Lo que yo estoy buscando. Pero el perfil idóneo lo que significa es que yo dé y logre incorporar a la organización ese recurso, ese talento que realmente encaja en la descripción o el perfil del cargo que nosotros estamos buscando. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de iniciar un proceso de reclutamiento, selección y contratación, es fundamental que nosotros revisemos algunos aspectos. Y uno de los principales aspectos que hay que revisar es que la descripción del cargo o el descriptor del puesto primero exista y en segundo lugar que esté actualizado. Eso es fundamental. Si no lo tenemos o no si no existe o existe pero no está actualizado, entonces antes de iniciar un proceso de reclutamiento hay que resolver esa situación primero. Porque primero que nada, la descripción del cargo, la descripción, el descriptor del puesto, es un documento oficial de la organización que forma parte de la estructura organizativa, donde se definen a través de lineamientos las actividades, funciones, responsabilidades del ocupante de un cargo o el futuro ocupante de un cargo. Por lo tanto, es un documento, como le digo, oficial y a la vez sirve de guía, porque ese documento me va a decir a mí qué es lo que requiere la organización para funcionar y para recibir valor agregado en cuanto al logro de las metas de la organización. Entonces, otra característica que debe existir es que la descripción, o mejor dicho, el detalle de la descripción del puesto o del cargo, debe guardar cierta relación con las metas de la organización. Porque, ¿qué significa eso? Yo se lo decía de forma general en el módulo 1 cuando hablábamos un poco de planeación estratégica. Decíamos que la organización diseña, desarrolla y pone en marcha un plan estratégico en donde define unas metas globales que nos compete a todos, pero además de eso define la o las estrategias que va a llevar a cabo para alcanzar esas metas. Entonces, ¿quién alcanza esas metas? El trabajador. ¿Quién aporta valor? El trabajador. Sumémosle a eso que esa meta se alcanza con las personas, pero también con un liderazgo participativo de los diferentes líderes de las diferentes áreas. Por lo tanto, allí debe estar bien definido y reflejado lo que debe hacer la persona, perdón, cómo lo debe hacer, cuándo lo debe hacer, cómo se le va a medir, porque lo que esté allí es fundamental para la organización. Por eso no puede verse como un simple documento donde ahí yo escribo las actividades principales, algunas secundarias, las características que se le exigen de experiencia, formación, conocimientos. No, va más allá. Es un documento guía. Por lo tanto, se hace fundamental que en la vida real las organizaciones le suministren a cada trabajador una copia del descriptor del puesto o la descripción del cargo para que él sepa cómo lo están mirando, cómo lo están viendo y cómo lo van a evaluar y qué espera la organización de esa persona. No puede ser un documento pasivo como normalmente se maneja, que está guardado y el único que lo ve es recursos humanos. No, eso es un documento que pertenece a recursos humanos, a los gerentes de línea y a cada trabajador, porque ahí está la dinámica de lo que debe hacer y todo lo demás. Entonces, cuando hablamos de incorporar al idóneo, eso es lo primero que debemos tomar en cuenta, que haya un documento que esté actualizado,
y que guarde relación con el plan estratégico. Ahora bien, ustedes, si recuerdan, nosotros, basados en este modelo general, no es el único, sino uno que estamos trabajando, el subproceso de reclutamiento, selección y contratación lo tenemos acá, ¿verdad? En el macroproceso subsistema de integración de recursos humanos. Ahí lo tienen, ¿verdad? Entonces, yo les explicaba a ustedes en la clase número 1 el tema de que recursos humanos se convirtiera en un socio estratégico de la organización. Y hablábamos en ese momento que debe dejar de comportarse la unidad de recursos humanos exclusivamente como un área que simplemente toma un pedido de una necesidad de un cliente, lo procesa y le da ciertos resultados. Ejemplo, necesito que me contrates a esta persona, necesito que me contrates a esta persona y hacemos el proceso. Esa parte es operativa, es necesaria hacerla. Pero cuando nosotros decimos dar con el idóneo, estamos mirando un poco más allá. Debemos preguntarnos, por ejemplo, si el descriptor del puesto o la descripción del cargo está actualizada. Si de acuerdo a las metas planteadas en la organización, lo que me está pidiendo el gerente de línea X para que yo le contrate a una persona es lo indicado. ¿Por qué? Porque primero el recurso humano debe salir de la pasividad, debe ser más activo, más estratégico, ya lo hemos dicho. Pero por algo está el plan estratégico, por algo está. Y en ese plan estratégico, por algo hay metas, es decir, grandes objetivos institucionales que la organización desea y necesita alcanzar en un periodo de tiempo. Y además de eso, hay un apalancamiento de algo que se llama estrategia. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos definido estrategias como qué vas a hacer para alcanzar los objetivos que se han planteado o las metas. Entonces, no podemos creer que las metas son solo de la empresa, porque la empresa somos todos, o que son solo de los gerentes de línea. También recursos humanos tiene una parte activa en todo esto. Entonces, una forma que recursos humanos puede ser estratégico, pensar de manera estratégica y aportar valor estratégico, es cuando cuando algún gerente le solicita la búsqueda de un recurso o un sustituto, en lugar de irse a buscarlo directamente, es sentarse con la unidad requiriente, en este caso con el gerente de línea, hacer un análisis del tipo de recursos que me están pidiendo que incorpore, hacer una revisión de la descripción del cargo y llegar a un acuerdo si contratar a una persona con ese perfil que está descrito allí va a satisfacer las necesidades de la organización en cuanto al aporte para alcanzar las metas, o si hace falta hacer algún ajuste. Ese es un momento muy importante que debemos tomar en cuenta. Entonces, lo ideal es eso. Lo ideal es pensar de manera estratégica antes de convertir esto en un simple proceso operativo. Porque de lo contrario vamos a estar encaminados es que siempre yo soy el operativo, que yo hago la búsqueda y lo demás, bueno, ahí quedó. No, nosotros tenemos parte activa en eso. Entonces, vamos a repasar aquello que una vez vimos, pero vamos a verlo también con algunos aspectos adicionales, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros habíamos dicho era que recursos humanos, como socio estratégico de la organización, se encarga, vamos a decirlo así, se encarga aquí se encarga de recibir una necesidad. Ahí está. Gerente de línea presenta una necesidad, ¿verdad? Esa necesidad es una necesidad de que hace falta incorporar a alguien, pero nosotros también estudiamos que hay varias causales, ¿verdad? Entonces, aquí están las causales. No sé si logran ver cuando pinto en verde. Sí, se logra ver. Ok.
Entonces, las causales no son las tradicionales, retiro o despido. O sea, el retiro voluntario es una causal para incorporar a alguien a la organización. La desvinculación o el retiro o el despido es otra, ¿verdad? Pero también puede ser que haya una necesidad porque la organización está creciendo. La organización está creciendo y entonces el número de personas que está atendiendo el proceso tal ya no son suficientes. Entonces es una argumentación o un criterio para incorporar más personas, ¿verdad? El caso de la mujer cuando está en pre y postnatal, a pesar de ser temporal, debería ser la vía más, más idónea. Es decir, que yo contrato a alguien para suplir un puesto de una persona que está de manera temporal. Permítame un segundito. Creo que tiene activado desactivado el micrófono. Sí, pedí por favor un segundito. Gracias. Bien, disculpen. Entonces les decía que el tema del pre y el postnatal, a pesar de que eso lo vamos a ver en el módulo 4 y el módulo 5, muchas organizaciones, ante la necesidad de darle cumplimiento a una normativa, como es pues darle a la mujer su periodo de pre y postnatal, una de las acciones más comunes es distribuir la tarea o las tareas o las responsabilidades de esta persona en otros. Y eso muchas veces, si no se hace de manera adecuada, se puede ver como una sobrecarga, como que tengo que resolver el trabajo a otro, y eso afecta el clima laboral. No significa que no se pueda hacer, pero hay que saberlo hacer. Sin embargo, ahorita lo quiero presentar es como una causa bajo la cual uno podría contratar a alguien temporal que se encargue de atender el rol de esta mujer que está de pre o postnatal. Otra causal es la promoción. Entonces, la promoción, como ya sabemos, es una forma de darle oportunidad de crecimiento en la organización a las personas. Sin embargo, al yo ser movido a otro puesto, mi puesto original queda libre. Entonces, la pregunta es, ¿busco a alguien de la calle o simplemente voy moviendo la cadena, no? O sea, el que estaba antes de mí lo paso de mi puesto por temas meritorios, meritocracia. Entonces, no es tan sencillo. O sea, hay que tener, digamos, una planificación idónea para que entonces, si estamos trabajando el caso que internamente le damos oportunidad a las personas primero, antes de ir a la calle, entonces, antes de yo promover a alguien, debo saber que tengo que mover la cadenita hasta donde deba ser movida, ¿verdad? Ese es el de promoción. El de la jubilación es un proceso natural que puede venir por dos fuentes, la jubilación por el seguro social o la jubilación propia, si algunas empresas, como en algunos países existe muy normal, tienen jubilación propia, es decir, que tienen jubilación por la empresa y tienen jubilación por el seguro social, o sea, tienen doble indemnización. Eso es muy normal en otros países. Y el tema del fallecimiento, bueno, lastimosamente suele darse el caso de que por alguna razón un trabajador fallece y entonces, a pesar del dolor y el problema, pues hay que sustituirlo, ¿verdad? Entonces, esas son las causales. Por lo tanto, ¿por qué yo siempre hago hincapié en esto? Porque debemos saber que la única causal no es lo como decía hace un momento, retiro y despido. Hay otras causales. Entonces, cada causal hay que tratarla de una manera particular. Ahora bien, indistintamente de estas causales, entonces ahora viene, eh, digámoslo así, viene que el gerente de línea envía a recursos humanos, ¿verdad?
lo que se llama la requisición o el requerimiento. Ahí comienza ya los dolores de cabeza para algunos. ¿Por qué? ¿Por qué comienzan los dolores de cabeza? Porque todo gerente de línea quiere para allá, que se le coloque mañana la persona que va a sustituir al que se retiró por alguna de estas 7 causales. Y ustedes saben que no es tan sencillo, no es tan sencillo. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque va a depender de la complejidad de cada cargo. No es igual, ¿verdad? Y con el respeto de todos los cargos, los roles, no es igual. Por ejemplo, contratar o intentar contratar, vamos a decirlo así, a una secretaria, a una asistente administrativa, que contratar, por ejemplo, a un especialista en una herramienta tecnológica que hable un idioma distinto al inglés. Entonces, se complica por el nivel de complejidad y exigencia del cargo. ¿Qué quiere decir esto, señor? Que ustedes, cuando yo les hablé en la primera clase sobre cómo hacer de recursos humanos un socio estratégico, yo recuerdo claramente que les decía que una forma de comenzar es crear, iniciar la creación de un portafolio de productos y servicios. Y en ese portafolio de productos y servicios iban a estar muchas cosas, entre ellas algo que llamábamos el inventario de competencias y el mapa de competencias, donde iba a estar cada persona con su nombre, su apellido, el cargo, la descripción del cargo, las competencias que requiere, las que tiene y las brechas que tiene. Entonces, cuando decíamos la descripción del cargo, ahí nosotros debemos saber, además de la descripción del cargo natural que ya hemos hablado, el descriptor del puesto, allí yo debo saber cuáles son los cargos bien complejos que están en esta organización. ¿Por qué? Porque yo no puedo pensar que toda la vida va a estar la misma persona. En algún momento hay que renovarla. Entonces, como son cargos complejos, por lo tanto el proceso es más largo, pero por ser complejo afecta a procesos claves. Entonces, yo no puedo permitir que un proceso clave no tenga el trabajador o el recurso humano asignado para atenderlo. Por lo tanto, cuando yo digo que no es igual buscar a una secretaria, a un motorista o a un conductor de la moto o del camión, que un especialista en una herramienta tecnológica con manejo de un idioma distinto al inglés, no significa que uno sea mejor que otro, sino que un cargo es más complejo dar que otro. Entonces, como el cliente mío, que es el gerente de línea, quiere todo para allá, entonces, cuando envía la requisición, yo debo saber si me está pidiendo un perfil complejo o me está pidiendo un perfil estándar, ¿verdad? Entonces, indistintamente de lo que sea, estándar o complejo, eh, entonces el gerente de recursos humanos, ¿verdad? Recibe, vamos a llamarlo así, esa requisición. Se dice el gerente de recursos humanos, lo puede recibir otra persona, solo que debe estar enterado el gerente de recursos humanos, porque estamos hablando de incorporar a alguien oficialmente que debería ser incorporado con una aprobación. Es decir, por qué el gerente de recursos humanos debe estar al tanto? Porque no sabemos, como ha pasado muchas veces, que algún gerente por capricho pide que le consigan a un nuevo recurso y resulta que no está autorizado dentro de la estructura o dentro del organigrama. Entonces yo no puedo invertir costos, tiempo, esfuerzo incorporando a alguien que la empresa no lo tiene autorizado. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos eso representa un pasivo laboral. Un pasivo laboral es que hay que pagarle salario, hay que pagarle cotización de AFP, de Seguro Social, aguinaldos, vacaciones, y si hay un programa de, no sé, vamos a llamarlo bonos o beneficios, incentivos económicos, entonces también hay que pagarlo. Por eso es que el paso siguiente dice, gerente de recursos humanos valida la descripción del cargo o el descriptor del puesto. ¿Por qué? Porque si existe un descriptor del puesto, un descriptor del cargo, es porque es oficial, porque ese cargo ya fue anteriormente creado, ¿verdad? Una vez que el gerente de recursos humanos con su equipo ha detectado que sí existe, entonces viene el proceso de
pues darle continuidad al reclutamiento. Entonces, lo primero que hace entonces el gerente de recursos humanos, en este caso es, analiza el método de búsqueda. Entonces vamos a detenernos un poquito acá, porque esto acá puede marcar el antes, el después, el éxito o no de este proceso de búsqueda. Cuando se dice analiza el método de búsqueda, entonces hay 3 métodos, pero también hay técnicas. Entonces vamos con los métodos. El primer método se llama método interno. El segundo método se llama método externo y el tercer método se llama método mixto. ¿Qué significa eso de método interno? Que yo inicio la búsqueda internamente. Ahora ustedes dirán, ¿qué tan efectivo, qué tan positivo, qué tan viable es hacer una búsqueda interna? Bueno, primero eso obedece a cultura y a política. ¿Por qué obedece a cultura y a política? Porque ustedes saben que si nosotros queremos una organización alineada, vamos a llamarlo así, o sea, que todos los trabajadores estén alineados a lo que hay que hacer, hay que tenerlos motivados. Y una forma de motivarlos no económica es tomarlos en cuenta para efectos de crecimiento. Por eso aquí abajo yo escribía promoción, ¿verdad? Ahí está, promoción. Por lo tanto, una búsqueda interna no es mala. ¿Qué es lo que falla en la búsqueda interna? ¿Qué es lo que falla? Lo que falla es que no tenemos un proceso claro de cómo hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque lo primero que deberían tener ustedes para hacer una búsqueda interna es una base de datos. Y se las voy a recordar aquí. ¿Se acuerdan de esto acá? ¿Se acuerdan de esto? Su sistema de auditoría que tiene base de datos y sistema de información administrativo. Yo le decía que esto lo que permite es tener una base de datos con toda la información habida y por haber de cada trabajador. Y el sistema de información administrativo es una aplicación que me permite interactuar, es decir, me permite acceder a toda la información que está allí para el tratamiento de la misma. Entonces, una búsqueda interna significa que yo tenga organizado a todo el personal, lo tenga identificado, si es posible de manera automatizada. Pero no solamente lo tenga identificado, que yo diga Pedro o María, el cargo es tal, ingresó a la empresa en tal fecha, actualmente cumple el cargo, cubre el cargo, el rol tal, gana tanto, estudió tal cosa. Eso no es solamente. Yo necesito tener una descripción de su perfil, pero de su perfil a nivel de competencia. Es decir, que nosotros podamos tener en esa base de datos de ese Pedro y de esa señorita María una descripción detallada de sus competencias, o mejor dicho, sus fortalezas y sus brechas, para entonces compararla con las exigencias del cargo que me está pidiendo el señor acá cuando dice presente una necesidad. Si yo tengo eso bien descrito y bien detallado, entonces va a ser fácil que yo pueda entonces saber hasta dónde hay posiblemente trabajadores que tengan un perfil bien parecido o cerca a lo que exige esta búsqueda, y entonces yo le pueda invitar, oigan, no es que lo voy a contratar, yo le pueda invitar a participar en el proceso de selección. Búsqueda interna no significa que damos por sentado que sí, que el que está ahí es el candidato que vamos a cubrir. No, gracias, señor. No significa eso. Significa que puede participar. Y dejamos claro de un principio. O sea, usted va a participar, usted ya no está siendo seleccionado. O sea, no hay una garantía que usted es el indicado. No hay una garantía. Solo que le damos la oportunidad de participar
y demostrar pues que esas competencias que están ahí descritas en la base de datos, usted las sigue dominando y las puede poner al servicio. Aparte de eso, entonces esa es la búsqueda interna, ¿verdad? Fíjense de dónde depende, de una base de datos. El otro es la búsqueda externa. Bueno, evidentemente ya sabemos que externa es más allá de las puertas de la organización. Entonces, debemos ser lo suficientemente explícitos y bien claros en el medio que utilicemos para hacer la búsqueda externa sea bien claro y específico para que los postulantes estén más cerca de la necesidad o del cargo buscado y no llegue cualquier tipo de currículum, porque eso nos hace invertir tiempo y esfuerzo y dinero y no se concreta nada. Y el tercer método es el mixto, pues. Es decir, que yo le digo a la gente, hay una vacante, se está publicando en la organización y allá afuera en el mercado laboral. Si de allá logramos ver que hay 4 personas que tienen potencial para competir y de aquí hay 3, entonces hay 7 que van a competir. A los 7 se le va a dar el mismo tratamiento igualitario para que no diga uno que otro que le dieron preferencia. Entonces, ahí tienen los 3 métodos, ¿ok? Entonces, ahorita voy a la técnica, pero primero vamos a analizar esta pregunta. El gerente de recursos humanos analiza el método de búsqueda y se pregunta, vamos a hacerlo interno y externo, ¿verdad? Si la búsqueda es interna, entonces, lo acabábamos de decir, el equipo de recursos humanos diseña el mensaje, fíjense que no estoy hablando del aviso, sino el mensaje y lo publica por correo o por carteleras de pasillo u otro medio que haya en esa organización para que todos sepan que recursos humanos está en la búsqueda de un perfil así. Y evidentemente ahí se le indica cómo postularse. Pues ahí no va a tener que enviar currículum. No va a tener ni que enviarlo, ni que hacerlo, ni entregarlo. Simplemente se supone que tenemos un medio donde los trabajadores que quieran postularse y sean tomados en cuenta lo manifiesten. Como recurso humano debe tener un pequeño enlace donde diga si usted está interesado, supongamos que nos llegó por correo, ¿verdad? Usted está interesado en postularse esta vacante, acceda al siguiente enlace y de allí manifiesta su decisión. ¿Qué es lo único que tiene que decir? En todo caso, su nombre y su deseo de querer participar. ¿Por qué no tiene que enviar currículum? Porque se supone, vuelvo y repito, que aquí están los datos de esa persona, ¿verdad? Simplemente él está autorizando su deseo de formar parte, es decir, que lo tomen en cuenta para ese proceso. Y entonces recursos humanos, pues hará las respectivas actividades que ya vamos a ver cuáles. Pero supongamos que cuando hacemos la pregunta, la búsqueda es interna y la respuesta es no. Entonces, eso significa que recursos humanos se va a ir por un medio externo. Entonces hay varios medios. El tradicional sigue siendo el aviso de prensa, ¿verdad? El tradicional, con permiso. Sigue siendo el aviso de prensa, pero pudiese ser otro, ¿verdad? Pudiese ser páginas de preempleo, pudiese ser redes sociales, pero vamos a suponer, no importa el que sea, porque igual tengo que diseñar un post, un aviso. Entonces, supongamos que es la prensa, supongamos. Entonces, recursos humanos diseña el aviso, ¿verdad? El aviso de prensa, y lo hace aplicando una técnica que ya yo había más o menos adelantado, que se llama la técnica AIDA, que consiste en que el contenido de ese aviso despierte atención al lector. Un ejemplo de despertar atención es el tamaño del aviso, son los colores del aviso, es la ubicación dentro del periódico o la prensa del aviso. El segundo componente de la técnica AIDA es el interés, que el lector sienta interés. ¿Cómo vamos a despertar el interés?
con lo que le estamos indicando. Por ejemplo, empresa en pleno crecimiento, organización que tiene cultura de desarrollar al talento humano, ambiente de trabajo profesional y justo, etc. No hace falta colocar salario, no hace falta. Porque de esos dos, entonces se va a venir el tercero que va a despertar viene el tercero que va a despertar el deseo de ese lector en participar, porque se ve allí, quiere participar. Y finalmente, la acción es que le indiquemos en el aviso una dirección de correo electrónico, es lo más viable. Es lo más viable. ¿Ok? Entonces, supongamos que ya he hecho el diseño, ya he publicado la vacante, entonces viene el tiempo de recibir todos los currículum o síntesis curricular. Cuando comienzan a llegar todos los currículum, hoy en una parte, mañana otra parte, etc. Todavía estoy en reclutamiento. Cuando ya yo digo hasta acá ya recibo currículum, voy a comenzar ahora en selección, entonces se dice que el subproceso de reclutamiento del talento humano inicia acá arriba con una necesidad y termina acá con la recepción de los currículos. Eso es reclutamiento. Eso es reclutamiento. Todo esto que hemos visto, forma general, evidentemente, pudiesen haber algunas particularidades de cada organización. Pero en general, ahí está la esencia. Ahí está la esencia con sus particularidades. Cuando tengo los currículos no he terminado, apenas voy empezando. Pero supongamos que me llegaron 100 currículos. Imaginemos eso, ¿verdad? Entonces vámonos al indicador número 2, ¿verdad? El conector número 2, aquí lo tenemos. Entonces, aquí el conector número 2 nos dice que estamos iniciando el subproceso de selección con la tamización. La tamización es una actividad muy rápida que se hace de leer brevemente algunos datos del currículum y poder de manera lógica y con criterios seleccionar quién sigue en el proceso y quién no. Entonces, una de las cosas que uno mira acá es, por ejemplo, la carrera o la profesión o las últimas 3 empresas u organizaciones donde he estado, dependiendo del cargo o rol desempeñado. Uno lo compara con lo que está buscando. Pero eso es una comparación rápida. Por eso yo voy a tamizar este sí, este no, este sí, este sí, este no, este no, este sí, este no. O sea, hasta que de esos 100 me quedo con un número manejable. Posiblemente 10 que yo considere que el perfil va adecuado. Ahora bien, el hecho de que yo tenga 10 preseleccionados no significa que los 10 los voy a llevar a todo el proceso. Nosotros en la próxima clase del próximo sábado, dentro del mismo módulo 2 que estamos iniciando hoy, vamos a ver el tema de las entrevistas conductuales, las entrevistas preliminares y los riesgos en la contratación. Solo para que estén claros de que cuando voy a hablar de esto, se planifican las entrevistas. Las entrevistas no pueden, o sea, las entrevistas es un proceso. No podemos desarrollar una entrevista si no ha sido previamente planificada. Entonces, todo comienza por el responsable de la entrevista. Lo primero que debe hacer es tener a la mano y hacer un análisis de la síntesis curricular de los 10 que quedaron preseleccionados. En segundo lugar, tener un conocimiento o una comprensión de la posición o el cargo que se está buscando. Eso es importante. O sea, tal vez no soy un experto, estamos buscando un contador general con conocimiento de las normas NIF, normas internacionales de información financiera,
y de las normas NIA, normas internacionales de auditoría. Eso no me tiene que hacer a mí un experto, pero yo sí debo saber que es una condición para que la persona siga en el proceso de selección. Entonces, el responsable debe también conocer la posición que se está buscando, o sea, tener una idea clara de qué es lo que se está buscando, ¿verdad? Eso entra dentro de la planificación de la entrevista. Luego viene el tema de la calendarización, es decir, a partir de qué fecha y en qué horarios y en qué lugar y de qué forma vamos a llevar a cabo las entrevistas. Por supuesto que lo ideal es iniciar con una entrevista que se le puede llamar preliminar o inicial, es lo mismo. Y hoy en día, dado el tema de problemas de salud pública mundial que tenemos, muchas se hacen virtuales. Eso no está mal. Perdón. Lo que está malo es que yo no esté preparado para ver qué le voy a preguntar o qué quiero indagar. Entonces, una entrevista inicial, una entrevista preliminar, debería servir entre algunos temas o puntos para hacer un filtro, para desarrollar un filtro. Es decir, que nosotros podamos en esa entrevista determinar si la persona vale la pena que siga en el proceso o no, en el proceso de selección. Entonces, unas preguntas claves en la entrevista inicial o preliminar, que es bien corta, es, por ejemplo, el tema de la aspiración salarial. Otra pregunta puede ser el tema de la residencia, es decir, dónde vive. Ahí estamos evaluando distancia. Otra pregunta que se puede hacer es relacionada a las exigencias del puesto, ¿verdad? Las exigencias del puesto versus la experiencia. Entonces, preguntas como, por ejemplo, qué tipo de actividades concretas o proyectos usted ha realizado referidos a los temas tales y cuales. ¿Por qué? Porque esos temas tales y cuales son los que me exige mi puesto. Y yo quiero saber que me explique, a pesar de que ahí dice que conoce, quiero que me explique cómo los ha aplicado, hasta dónde los ha aplicado, si es la versión, cuál versión utilizó, si es la más actualizada, cuándo lo utilizó, si fue hace 6 meses o hace 10 años. Entonces, son preguntas que las vamos a ver, repito, en la próxima clase, en las preguntas, entrevistas iniciales y entrevistas conductuales por competencia, las vamos a ver en detalle. Eso me puede servir a mí, ¿verdad? En esa entrevista inicial para tener una idea de hasta dónde yo puedo permitir que este aspirante siga en el proceso de selección. Entonces, yo aquí les coloqué algunas particularidades de la entrevista inicial, ¿verdad? Por ejemplo, conocer qué tan apto está el aspirante para la vacante y si la información que colocó en su hoja de vida es verídica. Eso lo puedo conocer con las preguntas que le hice ahorita. Ver las actitudes y comportamientos del entrevistado. Por ejemplo, eh, no voy a decir que no se justifica, porque sería tal vez una falta de respeto, pero una persona que no es la primera vez que va a una oportunidad laboral, que ya ha tenido experiencia, eso de ponerse nervioso en una entrevista, eso le resta. Entonces, una forma que nosotros como entrevistadores podemos hacer para bajar esa ansiedad es, bueno, los saludos preliminares. Si estamos de una forma presencial, el saludo preliminar, agradecer su interés en haberse postulado, eh, ofrecerle café, agua y hablar en general de lo que es la organización y de lo que es la posición que se anda buscando hasta cierto nivel de detalle. Si es virtual, bueno, igualmente las, la bienvenida protocolar, el agradecimiento por la postulación, le hablo de la organización, le hablo del puesto, de tal manera que la persona pues se sienta de que aquí me están dando información y esto es una conversación más. Pero cuando hay algunas actitudes muy evidentes, eso demuestra que son brechas y yo no quiero traer a gente con más brechas de la que supuestamente uno puede conocer, ¿verdad?
pero eso ya es una decisión a criterio de cada uno de nosotros como organización, ¿verdad? Cuando se dice contrastar si el perfil y los conocimientos del entrevistado se adaptan a las funciones a realizar, entonces son las preguntas típicas como por ejemplo, explíqueme, como acá dice que usted trabajó con el método, la técnica, y eso va a ser importante en la vacante que estamos buscando o desarrollando. Coménteme cómo desarrollaba esa actividad, con cuántas personas, cuáles fueron los resultados obtenidos. O sea, yo tengo que indagar para que me hable realmente si sabe o no eso, ¿verdad? Otra pregunta puede ser la que estén relacionadas a lo último, analizar qué tan dispuesto está para hacer las funciones de la organización, que la organización demande y el interés de hacerlo. Por ejemplo, que haya que viajar una vez a la semana fuera de la capital, que algunas veces hay que viajar y hay que pernoctar 2, 3 días fuera del país o de la ciudad. Todo eso, ¿por qué? Porque yo tengo que validar si le afecta o no dejar a su familia por 2, 3 días, etcétera, etcétera. Aparte de otras preguntas que vamos a ver. Okay. Si yo considero que esta fase preliminar, la persona, pues sí, es, me parece que tiene las competencias, pero necesitamos profundizar. Entonces ahora viene la otra fase, y la otra fase es, digamos, un poco más compleja, que es la fase de pruebas, ¿verdad? Las pruebas va a depender de las políticas de la organización. Hay organizaciones que, bueno, primero desarrollan pruebas sobre conocimientos, habilidades o destrezas, algunas pruebas psicométricas o test psicológicos, algunas aplican el polígrafo. No sé si le dije, pero realmente el polígrafo no dice si tú estás respondiendo con la verdad o con falsedad. El polígrafo lo que básicamente determina es el nivel de aceleración de tu pulso o de tu ritmo cardíaco, y eso, dependiendo de la pregunta y de algunas características propias del evaluado, puede dar a pensar de que es verdad o es mentira, pero el polígrafo no tiene la capacidad de decir es verdad o es mentira. ¿Ok? Y también están las entrevistas conductuales, que es lo que vamos a ver, por competencia, y los assessment centers. Es decir, hasta este momento ya yo he recopilado una cantidad de información de los aspirantes, y ahora yo tengo una dimensión más clara de qué tan aptos están para el cargo los que han quedado, ¿verdad? Porque yo en la entrevista inicial o preliminar yo puedo descartar. Si habían 10 y descarté a 4 o a 5, me quedo con 5. Entonces es a 5 los que voy a someter a las pruebas estas que acabamos de pintar ahí en color rosado. Una vez que han terminado las pruebas, esos resultados, entonces pasamos a definir lo que se llama, eh, la terna. La terna es posiblemente los 3, o pueden ser más de 3 aspirantes, en orden de oportunidades o de desempeño que se ha obtenido producto de todas las pruebas, ¿verdad? Y esa terna se le va a presentar al gerente de línea, a ese que allá en el subproceso de reclutamiento hablábamos, que tenía una necesidad, que enviaba recursos humanos, con un informe. Un informe donde se diga, fíjense todo lo que hemos hecho por todo este recorrido, las pruebas, las entrevistas, todo eso, para que él sepa cómo exploramos las competencias de estos aspirantes, ¿verdad? Se le entrega el informe y se le puede dar una recomendación. Es decir, recursos humanos le puede decir, nosotros recomendamos, este es el número 1, este es el 2 y este es el 3. Pero ¿quién decide al final la contratación? El gerente de línea. Ahora, el gerente de línea, él puede entrevistar, aquí me lo repetí, pero no hay problema. Él puede entrevistar a los 3 aspirantes.
Y eso le puede dar a él una confirmación mayor de lo que está en el informe y de la recomendación que le están dando ustedes como recursos humanos. Entonces, una vez que el gerente de línea los ha entrevistado, que tiene una idea más clara, él toma la decisión y aquí le comunica al gerente de recursos humanos a quién él desea que se le haga la oferta de servicios y la oferta económica. La oferta de servicios ya sabemos que es una descripción detallada de lo que va a hacer la persona. Y la oferta económica es el paquete salarial. Los 12 salarios, más vacaciones, más aguinaldos, más beneficios, más incentivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llega el gerente de recursos humanos y se entrevista con el candidato al que el gerente de línea ha decidido hacerle la oferta. Entonces, cuando se va a entrevistar, pasa al módulo 3 y ahora vamos al proceso de contratación. Aquí lo dice, ¿verdad? Inicia el subproceso de contratación. Entonces, cuando se le presenta la oferta, al aspirante, supongamos que dice no, no me parece el salario, no me parecen las condiciones económicas, no me parece las actividades, no acepto. Se le informa al gerente de línea para hacerle la oferta al segundo, ¿verdad? Y al segundo se le vuelve a hacer la pregunta, si acepta o no la oferta. Vamos a suponer que uno dijo que sí, entonces ya se le ha explicado cuál es la oferta de servicio, cuál es la oferta económica, y ahora pasamos a una parte logística. ¿Qué es esa parte logística? Bueno, ya esto depende de cada organización de ustedes. Se firman los documentos, se define la fecha de ingreso, se comunica al gerente de línea que aceptó tal candidato. Luego de eso podemos pasar a documentar toda la información que sea necesaria en esa base de datos, ¿verdad? Y algunas particularidades como, por ejemplo, si va a usar uniforme, preparar la logística para que obtenga el uniforme, preparar la logística para que se le emita un carnet oficial como ya miembro de la organización. Si hay que hacerle algunos exámenes particulares, dependiendo de la organización, se le indicará. Se preparan unos indicadores y ya vamos a ver por qué y finaliza el proceso. Ahora, ¿qué indicadores estamos hablando? Ustedes saben que hay un indicador que mide la gestión de recursos humanos que se llama tiempo promedio de contratación. Pero es un indicador algo, no sé, vamos a llamarlo ambiguo, muy abierto. ¿Por qué? Porque no todos los cargos tienen la misma facilidad o complejidad para hacer una búsqueda rápida y una contratación rápida. Va a depender de algunas características del cargo, ¿verdad? Como ya le había dicho hace un momento. Entonces, aquí lo que podemos preparar algunos indicadores es el tiempo promedio que tardamos o invertimos, el nivel de resultados de las pruebas que se hicieron, pruebas de conocimiento, pruebas de habilidad y destreza, el polígrafo, las entrevistas conductuales, el assessment center. O sea, podemos sacar algunos indicadores que nos pueden decir incluso cómo mejorar nuestro proceso, ¿verdad? Y finaliza el proceso. Ahora bien, ¿qué pasa si ninguno de los tres acepta? Aquí dice, ¿verdad? De no aceptar ninguno, se analiza y se decide si ubicar otro aspirante que estuvo en el proceso o iniciarlo de nuevo. Y esto es un dilema. Esta última parte que estoy revisando acá es un dilema. ¿Por qué es un dilema? Porque fíjense lo que dice, de no aceptar ninguno de los tres, se analiza y se decide si aquellos que en selección rechazamos, si lo llamamos, pero la pregunta es, ¿para qué voy a llamar a alguien que ya yo validé que no tiene las competencias? Porque si no lo incluimos en el proceso de selección es porque no tenía las competencias requeridas para seguir en el proceso de selección. Entonces, o comenzamos de nuevo. Si comenzamos de nuevo, este indicador, tiempo promedio de contratación, se disparó, ¿verdad? Ya ese se disparó porque no lo he contratado. Y entonces acá arriba, este gerente
todavía tienen la necesidad. Este caballero acá todavía tiene la necesidad, no la hemos cubierto. Ahora, pudiésemos preguntarnos, ¿y a quién le imputamos eso? ¿Se lo imputamos al gerente de línea o se lo imputamos al gerente de recursos humanos? Pues si ustedes se ponen a ver, yo no le veo, o sea, yo veo que cada uno hizo su parte. Lo que pudiésemos decir es, vámonos a la causa, ¿por qué no está aceptando? No está aceptando por las condiciones laborales que están descritas en la propuesta de servicio, o no está aceptando por las condiciones económicas del puesto, porque considera que el nivel de responsabilidad o exigencias no está a la par de lo compensatorio. Entonces allí tendríamos que elevar eso, por ejemplo, a la directiva o a finanzas para que nos diga hasta dónde pudiésemos hacer un ajuste. Porque cuando un trabajador, que es pocas las veces, pero cuando un aspirante me dice, no, no acepto la oferta, o es de servicio o es económica. En la mayoría es económica. Por eso nosotros, en la entrevista preliminar consultábamos eso. ¿Cuáles son tus aspiraciones? Si, por ejemplo, es un cargo que están buscando y el cargo ya tiene definido el salario y son $1,000, supongamos. Ese es el salario nominal, porque el salario real es lo que le queda después de los descuentos, ¿verdad? AFP, seguro, renta, etc. Entonces, el salario nominal que ofrece esta posición son $1,000. Cuando yo estoy en la entrevista preliminar, que la veíamos por allá arriba, la veíamos por acá, aquí está la entrevista preliminar. Aquí está, ¿verdad? Se ejecuta la entrevista preliminar. Yo le decía que uno de los sirve de filtro, y una de las cosas que debemos saber es cuál es la aspiración de esta persona. Supongamos que como política yo no quiero decir cuánto es hasta que no esté avanzado el proceso, porque apenas estoy en la primera entrevista. No hace falta que yo le diga, pero sí le puedo preguntar. Y una de las preguntas que le puedo hacer es, ¿cuál es tu aspiración salarial para esta posición? Entonces, una respuesta que alguno dice, bueno, a convenir. No, pero dame un rango porque necesito, para continuar, que me des un rango. Entonces, algunas personas dan el rango en relación, si están trabajando actualmente, lo que ganan un poco más. Y si no están trabajando, lo que ganaban o posiblemente un poquito más. Entonces, si yo veo que la aspiración de la persona son, por ejemplo, $1,500, yo digo, me está pidiendo el 50%, está totalmente desfasada. No es que no lo valga, no, eso no lo estamos cuestionando, es que no lo cubre esta posición. Y yo le puedo decir, lastimosamente, creo que no vamos a poder seguir en el proceso porque tu aspiración está muy, muy por encima. Pero ¿cuánto están pagando ustedes? No. O sea, ahorita no te puedo decir. Ahorita no te puedo decir, pero está muy por encima. Y 1,400 y 1,300, eso significa, eso no, bueno, no le voy a decir no lo contraten. Tengan cuidado con contratar a alguien porque lo que está es tratando de ubicarse a costa de cualquier salario. Él pone un monto alto para ver si llega, pero se supone que nosotros también tenemos una estructura salarial adecuada al mercado y hemos hecho encuestas salariales y todo eso. Ahora, si me dice, bueno, yo aspiro 1,100, entonces tú dices, bueno, de 1,000 a 1,100, o sea, hay una diferencia, pero no es como 1,500. Entonces, pero si ustedes ven que el perfil es bueno y les gusta el perfil, pero hay esa brecha de $100, ustedes le pueden decir, mira, tú estás un poquito por encima, sin decirle cuánto. Yo te quiero preguntar, ¿tú quieres seguir en el proceso? Y más adelante te vas a enterar de los beneficios, incentivos, beneficios económicos y no económicos, pero no vas a llegar a los 1,100, pero tal vez esos beneficios incentivos superan eso. Si estás dispuesto y ya sabes de antemano que no es el salario 1,100, podemos seguir en el proceso porque tienes un perfil que se adapta bastante a la vacante de nosotros. Eso lo decide él. Porque si dice está bien y llega el día y por casualidad quedó seleccionado, le decimos, bueno, el salario es 1,000,
Y dice, no, pues, hace días te dije que estabas por encima un poco, pero que no se te podía llegar a 1000, a 1100. Normalmente eso ayuda mucho y ayuda a no divulgar por política cuánto está aspirando la persona. Entonces, por eso es lo de la entrevista inicial para nosotros poder pulsar cuánto quiere cada persona, porque cada persona quiere mucha plata, pues eso es normal, solo que no se le puede pagar. No es que no lo merezca, sino que tal vez no tenemos, nuestra estructura no cubre ese salario. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta acá, si la persona me dice que no, ¿verdad? Porque estábamos acá, que me dice que no, y decidimos, si vuelvo a hacer el proceso, entonces tengo que tener mucho más cuidado, porque muchos de los que se postularon en la primera vez se van a volver a postular porque van a decir, mira, la misma vacante no ha ubicado. Pero muchas veces uno como candidato no se pregunta, pero si no me llamaron más allá de la entrevista, quiere decir que mi perfil no encajó en ellos. Entonces, posiblemente debamos recurrir a otra técnica. Entonces, el método sería externo, con una técnica que no fuese la prensa, sino, por ejemplo, un headhunter, porque los headhunters hoy en día ya no son exclusivos de altos ejecutivos, sino que hay headhunters por categoría. Supongamos que yo ando buscando un contador, un analista, entonces lo coloco en una categoría profesional, no ejecutiva, pero eso lo tengo que pagar. Solo que esta empresa me va a hacer todo el proceso hasta entregarme la terna, es decirme, estos 3, estos 4, estos 5 son los más idóneos. Y yo tengo que indicarle, ¿verdad? A quiénes o quiénes se postularon en la primera para que no los tome en cuenta, porque si no va a pasar lo mismo. O sea, yo tengo que decirle, yo quiero que tú con tus redes me busques, tus redes de contacto me busques a un candidato idóneo para esto, pero aquí tengo los que no, los que ya se postularon y los rechazamos, para hacerle más efectivo el trabajo y sea más rápido, ¿verdad? Y cuando veamos la semana que viene, o posiblemente la semana arriba, el tema de riesgos en la contratación de personal, nos vamos a dar cuenta que muchas veces un riesgo que es muy común es la búsqueda apresurada por presión de ahí arriba. Entonces me hace caer en contratar a un perfil que no es el idóneo. Por eso yo comencé la sesión hablando del idóneo. El idóneo no es el que tenga más títulos, más experiencia. Eso es importante, los títulos, la experiencia, la actitud. Pero aquí la clave es el descriptor del puesto, la descripción del cargo. Por eso la descripción del cargo periódicamente hay que estarla revisando, por lo menos una vez al año. Hay empresas que lo hacen cada 2 años. Hay empresas que lo revisan todos los años, no con la intención de cambiarlo, sino asegurarse de que sigue estando vigente. O sea, una cosa es revisarlo para cambiarlo y otra cosa es revisarlo para actualizarlo que revisarlo para estar seguro que sigue vigente, ¿verdad? Es un proceso mucho más corto y expedito. Entonces, ¿por qué? Porque no se olvide, el que ingrese, cuando decimos acá, el candidato aceptó la oferta, sí, se firman los documentos, ese que está firmando los documentos es el que le va a dar valor a la organización, va a venir a sumar valor para el logro de los objetivos que están en el plan estratégico. Por eso en esta parte está el tema del plan estratégico, que lo habíamos estudiado creo que la semana pasada, donde le hablaba de el plan estratégico debe incluir la misión, la visión, los valores, los objetivos, las estrategias, el marco filosófico, que sería la cultura organizacional, y la matrifoda como una de tantas herramientas que podemos utilizar para conocer las fortalezas de la organización, las brechas de la organización, las oportunidades y las amenazas. Entonces, de esa manera yo puedo decir como recursos humanos que sí di con el perfil idóneo. Pero fíjense que no se trata solo del proceso operativo de hacer la búsqueda, porque esto que he explicado tiene una parte operativa. Pero cuando nosotros decimos vamos a hacer una entrevista conductual por competencias, o vamos a hacer un assessment center para darle más profundidad a
a la indagación de las competencias emocionales de la persona, ahí estoy haciendo una parte estratégica. Cuando yo le digo, por ejemplo, al gerente de línea, vamos a sentarnos antes de yo ponerme a trabajar en la búsqueda de tu perfil, vamos a revisar la descripción del cargo, a ver si actualmente esto es lo que tú necesitas o hace falta hacer una adaptación. Porque yo como recursos humanos no debo de manera arbitraria ni espontánea hacer cambios en la descripción del cargo, a pesar de que es un documento o un proceso que yo administro. Porque yo no soy quien para cambiar la descripción del cargo y decirle ahora al gerente de producción, ahora usted va a hacer su trabajo así, ya no lo va a hacer así. No, eso es inverosímil, ¿verdad? Pero yo sí puedo hablar con él porque yo soy el asesor, yo puedo darle insumos desde el punto de vista de recursos humanos, tanto estímulos aptitudinales y actitudinales, estímulos emocionales, estímulos de comunicación, de riesgo, que con su conocimiento entonces también van a venir a complementar todo este proceso. ¿Ok? Bien, quiero saber si hay alguna pregunta, comentarios, dejo abiertos los micrófonos. Glenda, no había visto, perdón, que estaba en la otra pantalla, que tenía la mano levantada. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi comentario o mi parte va relacionado a la parte de la escala salarial. Sé que esto, el poder informar en la entrevista inicial depende mucho de la política y la cultura organizacional, pero considero que en esta parte de la entrevista inicial el poder es ser claros cuál es la escala salarial de la plaza, así como funciones específicas, ayudan un poco, ¿verdad?, a que la persona postulante tenga mayor claridad de sus funciones, de cuáles son los beneficios y el salario, ¿verdad? Para que de esta forma minimiza un poco que a la hora de que tú estás ofertando y le dices, bueno, tú tienes las mejores, a partir de la evaluación, hemos determinado que eres la persona idónea para cubrir esta plaza y la persona diga, pues no, ¿verdad? Porque no me parece la escala o las funciones, ya cuando usted me lo explica más detalladamente, no me parecen, ¿verdad? Entonces, considero que el poderlo mencionar en esta parte también nos sirve para hacer un filtro, ¿verdad? Nada más. Sí, gracias, Glenda. Sí, estamos de acuerdo, por eso les decía, va a depender de política. Hay empresas que son muy abiertas y le dicen, mire, esta posición, desde ahorita le digo, tiene un presupuesto de tanto, súmele vacaciones, aguinaldos, bonos generales en especie o económicos, monetarios. Y hay organizaciones que son un poco más celosas, ¿verdad? Entonces, yo me refería, cuando la organización es un poco recelosa de no dar mucho al principio, entonces, una forma de yo, entrevistador, que estoy como amarrado, no le puedo decir cuánto, pero necesito saber cuánto aspira, yo le puedo consultar y si le puedo decir, caramba, estás por encima, pero yo creo que se puede manejar, o estás muy por encima, porque igual podríamos decir, caramba, mire, la vacante está presupuestada con $1,000 y esta persona está aspirando a 600. Caramba, casi, bueno, no casi el 40%. Entonces eso me puede llevar a mí a pensar que tal vez no tiene claro su valor como profesional o no tiene la experiencia y entonces todo eso me sirve a mí para argumentar, ¿verdad? Por otro lado, con el tema de darle detalles de la plaza, igual pasa a ser un elemento cultural o de políticas, eh, pero sí estoy de acuerdo contigo, Glenda, en que en general nosotros debemos en esa primera entrevista y sobre todo que yo veo que el perfil va encaminado, pues poder decirle, mira, esta plaza requiere viajar una vez al mes fuera de la ciudad o una vez a la semana tener que atender clientes en la calle o amerita actividades los sábados y los domingos porque así están contempladas, de tal manera que la persona tenga una idea de lo que llamo la oferta de servicios, ¿verdad? Que son las actividades propiamente dichas. No es igual, por ejemplo, un operario que trabaja de 7 a 2 de la tarde, corrido,
a un operario que trabaja de 9 de la noche a 5 de la mañana, ¿verdad? Porque las condiciones son otras, las exigencias son otras y las responsabilidades legales son otras. Entonces, eso evidentemente hay que dejarlo claro. Entonces, estoy de acuerdo, pero también no dejar a un lado las políticas de cada organización. Ahora, ustedes como recursos humanos, ante una política que vea que le está como alejando candidatos potenciales, ustedes pueden abogar por decir, mire, mucha gente está abandonando el proceso porque la política dice que le podemos dar el salario o el paquete salarial que ofrece esta plaza, es ya avanzado el proceso de selección cuando estamos en la terna. Entonces hay personas que no quieren perder su tiempo haciendo exámenes, pruebas, viniendo a entrevistas, si no saben cuánto está ofertando la organización, ¿verdad? Porque realmente decir cuánto ganas, eso se puede averiguar con un estudio salarial, pero tomando en cuenta, bueno, el tema de las personas que también tienen una expectativa en cuanto al salario, ¿verdad? Y nuestra expectativa es que realmente sigan el proceso. Pero gracias por el comentario, Glenn. ¿Algún otro comentario? Bueno, fíjense algo. Ever, adelante. Hola Roberto, ¿qué tal? En mi caso, Hola. yo tenía una consulta cuando se hablaba acerca de la terna. Y es que, al menos en mi opinión, considero de que siempre es importante tomar en cuenta que no solo nos vamos a encontrar con 3 candidatos calificados, por decirlo así, sino que puede darse la posibilidad de que tengamos 5, 6 e incluso un poquito más, ¿verdad? Entonces, quería consultarles justamente respecto a eso. ¿Qué tan oportuno considera usted desde su experiencia y perspectiva que sea el tener 2 ternas como alternativa? Evidentemente una terna más fuerte que la otra. Sí, estoy de acuerdo. Ese Sí, no, gracias. Interesante tu comentario, tu pregunta. Sí, se dice terna porque se asocia a 3, pero no tiene por qué ser 3. Puede ser 4 o 5. Ahora, lo que sí sería importante es que dentro de nuestro proceso de selección, donde debe ser riguroso y hemos venido, como se dice, documentando en la bitácora todo el desempeño de cada uno de los participantes, entonces poder darle un orden, decir al gerente, mire, por ejemplo, el que está número 1 en resultados es una señora. La señora tiene 44 años. El que está en segundo lugar es un joven de 25. Y el que está en tercer lugar es una señora de 30. Entonces, digamos que a nivel de resultado, estos 3 están, como se dice, punteando. Pero hay un grupo adicional, no descartable, no lo queremos descartar, que, por ejemplo, tienen un buen resultado, pero, por ejemplo, no vive aquí en la ciudad, por ejemplo, no vive en la ciudad, o vive distante y la posición requiere llegar a tal hora, ¿no? Entonces, por conocimientos y habilidades y disposición, está ahí también entre los primeros, pero por cuestiones logísticas, está distante y manifestó no tener vehículo. Entonces, todos estos elementos los estamos considerando para que usted también dé su opinión, ¿verdad? Entonces, no es, digamos, no está escrito en piedra que deben ser 3 y solamente 3. Y eso podría resolver lo que mostrábamos en el gráfico de que si hay algunos que no aceptan, entonces recordar que este proceso, repetirlo, caramba, es fuerte. Es grave otra vez hacer eso desde el punto de vista económico, tiempo, recursos. Por eso es que la parte de selección es fundamental, porque ahí estoy como se dice, con la lupa viendo todo aquel elemento valorativo que le puede ser útil a la organización con este o aquel candidato. Entonces, sí, a tu pregunta, no es descabellado tener más de 3 o tal vez tener, como tú has dicho, una terna alternativa, y valga la redundancia, pues, o unos preseleccionados con sus coterráneos complementarios. Pues.
Porque sí, muchas veces uno dice, caramba, es que no tengo 1 ni 2 ni 3, tengo 7, 8, que están muy bien. Entonces, uno dice, lastimosamente tengo que contratar a uno, pero ojalá hubiese espacio para todos, porque son, digamos, son excelentes candidatos. ¿Okay? Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Entonces les decía que en su plataforma tienen alojado esta presentación, tienen el tema de las entrevistas conductuales y también tienen una matriz que vamos a trabajar, que es una herramienta que yo les doy las primeras soluciones, pero los invito a que luego lo hagamos nosotros dependiendo de su organización, los riesgos, porque esta base de datos es como un inventario de competencias. Entonces tenemos un inventario de riesgos. ¿Qué riesgos se nos pueden presentar al contratar y cómo lo podemos abordar? Entonces, esa matriz que ya la tienen ahí, la vamos a revisar también, la vamos a trabajar, ¿ok? Así que, pues, creo que también yo les alojé otros materiales, solamente rápidamente lo valido acá y les comento. También les alojé para el módulo 2. Ajá, entonces miren, tienen la presentación que vimos ahorita, tienen las entrevistas conductuales para la toma de decisiones, tienen la matriz de riesgo en la contratación de talento humano y le coloqué 2 videos que para mí siempre los llamo complementarios, no son videos que yo vaya a evaluar ni nada, sino que considero que dentro del área de recursos humanos es importante, si no lo conocemos, comenzar a meternos con estos temas. Uno es el de la comunicación asertiva y el otro es el de la inteligencia emocional. Yo siempre en este diplomado saco una sesión en cualquiera de las clases que nos veamos y le explico, evidentemente, en una sola fase, es decir, una parte, vamos a llamarla introductoria, que es la inteligencia emocional, porque es una herramienta muy, muy útil, importante y necesaria para, pues, los que estamos tratando de adentrarnos en el tema del recurso humano, porque ustedes saben que el talento humano, su administración cambió y cada día viene cambiando, ¿verdad? Hoy en día, creo que les había dicho en la primera clase, hoy en día ya no se habla ni de talento humano, se habla de generadores de riqueza, pero como fuese que nos llamen, hay una parte emocional que no escapa indistintamente al rol, el cargo, la antigüedad, lo que sea que yo haga, tanto en recursos humanos o fuera de recursos humanos, toca la parte emocional y nos toca no solo en el ambiente laboral, sino en cualquier ámbito de nuestra vida. Y eso puede ser el impulso del éxito o el estancamiento del avance de nosotros como profesionales. Le voy a alojar también, porque ahí les quise alojar primero el video, un video que me gusta mucho porque es sencillo y muy gráfico. Les voy a alojar un libro que se llama El libro de la inteligencia emocional, está en español, bien didáctico, solo que la presentación que yo le doy con una sola lámina le explico todo lo que significa. Evidentemente el libro a ustedes les da complemento. Entonces, por eso les alojé esos 2 videos para que cuando tengan chance, son videos cortos de 5 o 6 minutos, 7 minutos máximo, los puedan revisar y si en algún momento tienen alguna consulta, pues con todo gusto estoy a la orden para responderles. ¿Okay? Bueno, colegas, si no hay más preguntas, se nos está agotando el tiempo, me quedan 3 minutos casi. Les agradezco su esfuerzo en hoy sábado conectarse. Ya saben que por el chat, si hay alguna consulta, sé que últimamente tal vez no estoy respondiendo tan inmediato, así que he estado en algunas actividades, pero ya logré, digamos, poner todo en orden y ahora sí atiendo muchas cosas, pero estoy respondiendo más rápido. Entonces, cualquier consulta lo podemos hacer por el chat de WhatsApp. Con toda confianza, si está en mis manos, pues le daré respuesta oportuna y asertiva. Gracias, cuídense mucho y como siempre, vayan con Dios, ¿sí? Será hasta que nos volvamos a contactar por el chat o por acá. Gracias, Roberto. Gracias, Feliz Roberto. noche. Igualmente, cuídense mucho. Gracias. Cuídense Gracias, mucho. feliz noche. Cuídense, nos vemos si Dios quiere. Adiós.
Chao, chao, nos vemos.